Ey, 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 my check, 1, 2, 1, 2. ¿Qué es lo que es, fieras? Bienvenidos a Club de Tatuadores, el podcast de los artistas. Déjenme les cuento una historia súper rápido. Hace mucho tiempo yo trabajé en un centro comercial que estaba cargado de tiendas de tatuajes. Yo sé que en muchas ciudades en las que ustedes viven existen lugares como estos. Yo sé incluso pues que, por ejemplo, en Nueva York hay centros comerciales como estos, donde básicamente el centro comercial está enteramente dedicado al body art, a tatuajes, piercings, cejas, etcétera. Yo trabajaba en un centro comercial de estos y había una persona allí que era dueña de muchos locales, pues tenía varios locales comerciales ahí en ese centro comercial. Esta persona pues era dueña de varias tiendas de tatuajes. Sin embargo, esta persona no hacía tatuajes. Esta persona básicamente que se dedicaba era a ser empresario, pues, entre comillas. Entonces, esta persona constantemente pues era como ¿cómo se dice eso? Era como el punto focal pues de los observadores, porque esta persona sufría pues como de alcoholismo, digo yo, porque pues realmente debe ser muy, pues es una adicción de la cual uno sufre. Entonces no me quiero desviar el tema, pero es inevitable pues pensar en esas pues zonas oscuras del ser humano. Pero el caso es que esta persona era alcohólica y en cuanto pues perdía pues como la noción de la realidad, empezaba a discutir con sus empleados, empezaba a tratar mal a sus artistas, empezaba a tratar pues mal a los clientes incluso, y eso era pues algo que pasaba todos los días. Uno ya estaba pues como acostumbrado a que esas situaciones pasaran o se presentaran en el centro comercial. Y en una de esas yo estaba pues parado afuera del estudio donde yo trabajo, y esta persona estaba tratando súper mal a uno de los artistas que trabajaba ahí, y esta persona le decía básicamente como: ¿usted quién se cree que es? Usted lo que es un pinche tatuador. Usted quién se cree que es. Aquí el dueño de esto soy yo. Usted, o sea, y a mí eso de que usted es un pinche tatuador como que me dolió cuando yo escuché decir eso, porque yo dije como, wow, ¿cómo se nota que esta persona no tiene ni idea de lo que es ser un tatuador? O sea, tiene negocios, pues, tiene empresas, tienen como locales, pues, estudios de tatuaje, pero se evidencia pues que no tiene ni idea de qué es ser un tatuador. Para esa persona, al igual que para muchas personas ahí afuera, un tatuador es algo muy sencillo, pues, como que es un pinche tatuador. Pero esas personas, es increíble porque, por ejemplo, o sea, esta persona no tiene ni idea, pues no tiene ningún amor por lo que hace, por lo mismo nunca se ha entrado pues como a preguntarse como qué va más allá pues de hacer un tatú, porque es que uno no es un simple tatuador, uno es un pinche tatuador. Uno tiene que pues llevar a cabo una tarea ahí atrás. No es solo como que llegó la persona y el diseño va a aparecer así como aplaudí y apareció el diseño, como el mago de Aladín, como que apareció el diseño, aplaudí y aparecieron pues los suplementos puestos sobre la mesa, aplaudí y el tatuaje está hecho. O sea, uno tiene una tarea ahí atrás que va pues como mucho más allá de lo que las personas normalmente ven ahí en lo superficial. Las personas ven pues, o las personas llegan, se sientan y tienen el tatú, pero ellos desconocen. En la gran mayoría, hay muchos que sí conocen pues el proceso, pero en la gran mayoría de casos, y como el caso pues de esta persona que incluso siendo dueños de locales no conoce el proceso, de que además de ser un artista me enredé, artista que uno no, además de ser un artista, uno tiene que tener habilidades de vendedor, uno tiene que tener habilidades de servicio al cliente, uno tiene que tener habilidades de relaciones públicas, uno tiene que tener habilidades de diseñador, uno tiene que tener habilidades de dibujante, uno tiene que tener un montón de habilidades juntas ahí, que hacen que uno sea un artista integral, que hacen que uno no sea pues como un simple tatuador. Uno recibe el cliente, uno tiene que hablar con el cliente, interpretar sus ideas. De cierta manera se convierte uno como hasta en psicólogo también, porque muchas veces ellos quieren pues como que despejarse pues de problemas. Uno tiene que entender
cuál es esa emoción que ellos quieren representar a través de ese tatuaje, y uno tiene que entenderlo, entender eso, ¿cómo se diría eso? Uno tiene que entenderlo pues de la mejor manera. Uno tiene que convertirse pues en una persona muy, muy, muy habilidosa con el sentido pues del oído. Uno tiene que aprender a escuchar muy bien las ideas que tienen las personas, y sobre todo a entender qué es lo que están sintiendo, qué es lo que quieren representar. Después de eso uno tiene que empezar a buscar referencias, a buscar ideas, entre otras, dicho pues de una mejor manera, encontrar inspiración. Básicamente eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que buscar inspiración, uno tiene que ponerse pues como en el modo de diseñar, porque uno no puede diseñar pues en medio de ruido. Uno no puede diseñar estando teniendo pues una conversación con varias personas al mismo tiempo. Uno tiene que crear su propio espacio, diseñar, probar, ver qué funciona, qué no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Luego uno tiene, o sea, es un proceso que no permite pues que uno sea un simple tatuador. Y de ahí también viene pues como otra pregunta que me han hecho últimamente, y ya la he leído como unas 4 veces tal vez, por ahí más o menos, por ahí. Y es que es un artista del tatuaje, es un artista pues, o la pregunta en realidad es como que un tatuador es un artista. Y es que en los países latinos, por ejemplo, muy pocas veces se refiere uno como artista del tatuaje. No, voy a ir a ver a mi artista del tatuaje, eso muy pocas veces uno lo dice. Uno dice como que voy a ir a buscar un tatuador y ya. Entonces también como que esas terminologías, dependiendo de país en país, hacen pues como que se creen pues como esas diferencias en percepción en cuanto a lo que una persona hace como forma de vida. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy en Club de Tatuadores Fieras. Prepárense, pónganse sus audífonos muy bien, porque vamos a dar un chapuzón en Club de Tatuadores. ¡Rujan pues! Yo estaba tatuando a una cliente que había asistido a la cita con su hermano menor. El muchacho no pasaba, yo creo que tal vez de los 17 años, y estaba pues súper atento a todo el proceso. De vez en cuando hacía una que otra pregunta. Un muchacho súper amigable. Yo estaba haciendo un tatuaje de Harry Potter, exactamente eso era lo que estaba haciendo. Y estábamos pues en medio del proceso del tatuaje, y yo le pregunté al muchacho como que qué quería hacer él, al muchachito, chamaquito, como ustedes le llamen pues a los menores. Entonces yo le dije como que bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer tú con tu vida? Y dijo como que no, es que a mí me gusta el arte, a mí me gusta la música, a mí me gusta el arte. Y yo le dije como que bueno, de repente como que ¿y qué tal los tatuajes? ¿Te gustan los tatuajes? Y me dicen sí, me gustan los tatuajes, pero es que yo quiero ser un artista. Y yo quedé como por dentro con la inquietud, como que bueno, en la cabeza de este niño un artista del tatuaje no es un artista. Y vamos a lo que decía pues, o a lo que les comentaba en la introducción de este podcast, de este episodio, y es que para muchas personas un tatuador no es un artista, para muchas otras sí. Y yo he sentido pues esa controversia en el aire básicamente que durante toda mi carrera. Yo creo que pasa mucho también por la terminología que se usa en los diferentes países para referirse a las personas que desarrollan pues cierta actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros los tatuadores, en Colombia se les llama a los artistas del tatuaje tatuador, y sé que se hace de la misma manera en Venezuela y en muchos otros países. Sé que pasa pues de la misma forma. Entonces el hecho de que a un artista del tatuaje se le llame tatuador, pues ya quita pues de la cabeza del público, quita de la cabeza pues esa percepción de que un tatuador es un artista. Ahora, si lo vamos a ver en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, aquí todo el mundo se refiere a un tatuador como a un tattoo artist, un artista del tatuaje, un tattoo artist. Esa es la palabra, ese es pues como se denomina a las personas que nos dedicamos al arte del tatuaje, un tattoo artist. Ahí la palabra también lo dice, un arte del tatuaje. Sin embargo, como les decía, hay esa controversia ahí en el aire, y hoy quiero pues nadar un poquitico en estas aguas con ustedes de la mano, porque estos temas son chéveres, ¿no? Estos temas son bacanos tocarlos de vez en cuando, y tener también pues como un punto
punto de vista personal. Yo sé que muchos de ustedes tienen el suyo. Les agradezco pues que me lo comenten, hagan un screenshot de esto, de este audio pues, de este podcast, compártanlo en su red social favorita, etiquétenme y comenten ahí: sí, Jason, yo creo que los artistas del tatuaje son artistas. Y si usted de repente cree que no, dígame: no, Jason, es que yo no creo que un tatuador sea un artista, simplemente un tatuador es un tatuador y ya. Y explíqueme ahí por qué, porque pues qué chévere compartir esas diferencias. Aquí no se trata como de que no, es que vamos a pelear y que es que yo me voy a parar aquí, yo no le voy a hablar a los que crean que un artista no es un tatuador. No, de eso no se trata. Se trata pues como de compartir pensamientos, de compartir ideas y de que de una u otra manera esto nos ayude a generar nuestra propia percepción. Entonces, a los artistas del tatuaje en los Estados Unidos se les llama tattoo artists. Y ojo, no solo a los artistas del tatuaje. Por ejemplo, en Colombia a una persona que se dedique a hacer las uñas. Entonces eso es algo estético pues, pero en Colombia a eso se le llama manicurista, ¿verdad? En los Estados Unidos a una persona que se dedique a hacer uñas es un nail artist, es un artista de uñas. Y de cierta manera tiene sentido, para mí tiene sentido llamar a esas personas artistas también. Y puede que haya personas que digan: no, es que alguien que haga las uñas no es un artista. Para mí son artistas. Se requiere talento, se requiere creatividad, se requiere habilidad, se requiere un grupo pues de talentos, un grupo de skills, de habilidades para ponerlas juntas ahí y poder generar algo, poder crear algo. Para mí, para Jason Ramos, el hecho de que uno esté creando, el hecho de que uno esté desarrollando algo, trayendo algo, construyendo algo, trayendo algo de la nada para que se convierta en algo, para mí eso ya de por sí es arte. Para mí, ¿por qué? Porque es que muchas veces, o sea, literalmente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos trayendo algo de nuestro pensamiento y lo estamos manifestando en el mundo real. Estamos creándolo. Es como decir, por ejemplo, que un carpintero no es un artista. Para mí un carpintero es un artistazo. Se tiene que tener demasiado talento. Ahí de paso pues mi abuelo era carpintero, pero para mí un carpintero es un artista y para muchas personas no lo es. Entonces es una controversia pues ahí que yo diría pues como que puede existir por siempre. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde el siguiente punto, la definición de arte, bueno, si uno busca hay muchas definiciones, pero básicamente con diferentes palabras dicen lo mismo. La definición de arte dice la expresión o aplicación de la creatividad y habilidades humanas, típicamente pues en una pintura o escultura, produciendo trabajos que sean apreciados primeramente por su emoción y su belleza. Entonces, vamos a chequear aquí pues la primera parte. La primera parte dice la expresión y aplicación de la creatividad, imaginación y habilidades humanas. Dentro del tatuaje uno hace eso. Claro que sí, fieras, claro que sí. Uno está aplicando la creatividad, uno está usando la imaginación, uno está utilizando sus habilidades. Vamos a resumirlo pues como que el arte, resumiendo pues y sacando aquí una conclusión nuestra, pues una conclusión de las fieras, vamos a decir que arte es la mezcla entre habilidades y entre técnica pues, que vendría siendo las mismas habilidades, entre habilidades técnica y la creatividad que viene siendo la parte de la imaginación pues, ese mix, la habilidad y la creatividad. Eso para mí es como arte. Y dentro del tatuaje eso está implícito. Claro que sí. Uno necesita creatividad para desarrollar diseños, uno necesita habilidades, como les decía hace rato, para poder escuchar al cliente, para interpretar sus ideas, y adicional a eso uno necesita la técnica, que eso también requiere habilidades. Uno necesita la técnica para poder utilizar ciertas herramientas. Entonces, si lo vemos desde ese punto, sí, claro que los tatuajes son un arte, claro que sí. ¿Por qué? Porque no se tiene pues que ser un escultor o un pintor exclusivamente. Si uno ya está utilizando su creatividad, su imaginación, ese talento que Dios le dio, y lo está mezclando con la técnica y las habilidades para utilizar ciertas herramientas y crear algo, ya, eso es para mí arte, eso para mí es arte. Entonces, ahora, ¿cuál es la contraparte? Porque hay personas que dicen que no es arte. Veamos el siguiente caso. Los artistas,
vamos a llamarlos artistas, aunque muchas veces ellos dicen que no son artistas, pero las personas, vamos a decirlo así mejor, pues las personas que se dedican a hacer tatuaje old school o tatuaje tradicional, pues como lo llaman de otra manera. Esas personas, cómo funciona y de hecho esto lo había mencionado en un blog hace un tiempo, que muchas personas critican por copiar, que no, que es que hay páginas, pues por ejemplo, hay muchas páginas en Instagram, he visto por ahí que se dedican a crear odio y pues qué triste que el odio venda, ¿verdad? Pero eso pasa. Entonces yo he visto muchas páginas en Instagram que se dedican a publicar, pues cuando alguien que está empezando publica, hace un tatuaje, una copia de otro artista. Para mí eso pues como que no está muy chévere, pues como que para mí eso no es nada cool, como que se esté desmotivando a las personas nuevas de esa manera, porque yo personalmente copié muchos tatuajes cuando estaba arrancando y yo creo que la gran mayoría de artistas lo hace en su momento, porque pues uno está entrando, uno es nuevo, pues, y cuando uno por ejemplo lo hace de manera autodidacta, pues aún más. Entonces pues como que no estoy muy de acuerdo con esas páginas que se dedican a llenar de odio pues la industria del tatuaje y a compartir tatuajes copias y que no sé qué. Bueno, en fin, el caso es que yo mencionaba eso en un blog porque digo como que, bueno, al fin y al cabo no está ni tan descabellada la idea de copiar. ¿Por qué? Porque el tatuaje old school básicamente se enfoca en eso, se enfoca en mantener la tradición, por eso se llama tradicional. Y para mantener esa tradición, esas personas o estos artistas, que a muchos de ellos no les gusta pues que los llamen artistas, pero ellos lo que hacen es copiar, es básicamente copiar el mismo diseño una y otra vez, y en muchos casos entre más pegado esté ese diseño al original, mucho mejor. Ahí usted es el más duro, entre usted más fina saque la copia de ese tatuaje tradicional, de ese tatuaje old school como lo hicieron hace 100 años, entre usted más pegado lo haga, mucho mejor. Es por eso que muchas personas también a veces dicen como que no, y esos tatuajes se ven como feos, esos tatuajes no tienen volumen, esos tatuajes son muy planos, pero es que ahí está la esencia de ese estilo, ahí está la esencia de esa variable pues del arte del tatuaje. Lo que ellos hacen es copiar una y otra vez, y entre más pegado al original, mucho mejor. Ahora hay quienes quieren de repente entonces cambiarlo un poquitico, entonces le cambian un poco el color y eso pues va dando como producto nuevas experiencias de esa misma pieza tradicional, manteniendo pues la gran mayoría de elementos del original de manera exacta, de manera muy similar. Entonces algunos de ellos alegan que en ese caso usted no es artista porque usted no está creando como tal, usted lo que está es copiando. Sin embargo, yo creo que siguen siendo artistas porque eso requiere cierto tipo de habilidad, sí requiere cierto tipo pues de creatividad, de imaginación. El copiar requiere habilidades de observación, de conocimiento del color y el manejo de las habilidades en la parte técnica de poder manejar una máquina, etcétera. Pero entonces estas personas pues dicen como que en ese caso ya él es más como un oficio, pues como algo así, pues se podría denominar de esa manera, algo como que no tiene que ver con arte, sino es algo como que uno hace una y otra vez. Entonces como que ahí es donde yo como que no comparto un poco esa idea, como que yo la respeto totalmente si ellos no quieren verse como artistas del tatuaje, como que son tatuadores y ya, como que yo respeto mucho su opinión y de verdad que como que lo aplaudo, porque para mí no es para nada fácil hacer un tatuaje old school, un tatuaje tradicional, aunque eso se vea plano, aunque a veces para muchas personas se vea como demasiado simple, demasiado sencillo, eso no es tan fácil de hacer. Veamos por ejemplo el caso del tatuaje japonés. El tatuaje japonés es el tradicional japonés, no el a nueva escuelado o no. El tatuaje tradicional japonés es súper plano, son colores sólidos,
planos, nada de volumen, lo que tienen es contraste fuerte, líneas fuertes, una armonía increíble que fluye de manera deliciosa por el cuerpo. Sin embargo, para muchas personas es muy sencillo, es muy plano, pero vaya usted a hacer un tatuaje del estilo tradicional japonés. Eso es súper difícil, es muy complicado. Ahí está la complejidad de lo simple. Ahí está pues como la sazón, ahí está el caldo doña gallina del tatuaje, en la sencillez. En mi caso, yo por ejemplo lo trato de aplicar utilizando en la menor cantidad posible como vientos, cosas así pues como que interrumpan la visión y la sencillez pues de un tatuaje. A mí por eso no me gusta utilizar vientos y demás. Yo me influencio mucho de otros estilos para traer pues como las cosas que más me gustan a mi estilo propio. Y por ejemplo del tatú del New School yo me traje las líneas gruesas porque a mí me gustaba muchísimo el New School, entonces me traje del New School las líneas gruesas. Del tatuaje japonés me traigo pues como su sencillez, trato de que mis diseños estén acomodados de manera armoniosa con el cuerpo, que fluyan con la forma de los músculos, que fluyan con la forma del cuerpo, que no vaya a haber pues un cuadrado, una figura cuadrada en la parte del hombro cuando el hombro es totalmente redondo, por ejemplo. Eso es solamente un ejemplo. Entonces la belleza de es que lo simple es tan rico. Yo siempre estoy repitiendo esto y se los voy a seguir repitiendo toda la vida pues, porque es que hay un ejemplo claro de que lo sencillo funciona y lo complicado no funciona. Esos tatuajes que están llenos de vientos, de demasiados pues como detalles, demasiados colores, no sé qué, esos tatuajes tienden a desaparecer pronto. Esos tatuajes, y me refiero cuando digo desaparecer, no es que se vayan a borrar del todo, pero pierden definición, pierden solidez, etcétera. Entonces ahí en ese caso menos es más. Y ustedes lo pueden ver claramente se observa en el estilo americano tradicional o American Traditional. Ustedes lo observan también en el estilo japonés y en los demás estilos de tradicional. El nuevo tradicional es muy sólido también, y no solo el American Traditional o el nuevo tradicional, sino también estamos hablando del tradicional de los diferentes países, porque cada país tiene su propio estilo old school, cada país tiene su propia historia. Colombia no tiene mucha historia en realidad con respecto a los tatuajes, porque pues nosotros somos muy nuevos en este tema. No tenemos pues como cientos y cientos de años de historia en el tatuaje como le pasa a los japoneses, como le pasa a los chinos, como pasa en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, que todos esos países tienen su propio old school. Entonces volviendo un poquito y retomando pues las riendas de este episodio. Entonces muchas de estas personas que se dedican a hacer American Traditional y el estilo old school no se reconocen pues como artistas del tatuaje. Pero una vez más, esto pasa sobre todo en los países de habla hispana, porque en Estados Unidos ellos se siguen denominando tattoo artists, se siguen llamando tattoo artists. Obviamente que no están pues como muy de acuerdo con, digámoslo así, con la parte fashion del tatuaje. ¿Por qué? Porque pues ahí muchos de ellos, se los cuento pues porque estoy en contacto con personas que hacen American Traditional constantemente y conozco pues su manera de pensar, etcétera. Entonces digamos que ellos ven al lado fashion del tatuaje como todo lo que no sea nuevo tradicional. De hecho también es súper cool, por ejemplo, ver cosas como estas, como que eso también a mí me parece de verdad súper cool. Me llama bastante la atención que las personas que hacen tatuaje tradicional tienen un modelo de convención. No todos, pues no es que todos asistan únicamente a ese tipo de convenciones y ya, pero sí sé que hay muchas convenciones a las que asisten ellos donde no hay como competencia. Eso me parece a mí súper brutal, súper brutal. Yo ya les he compartido pues como que yo dejé de participar en competencias, como o no es que haya dejado de participar del todo pues en las competencias, pero que ya no voy con esa mentalidad, pues con ese pensamiento de que es que voy a competir y yo tengo que ser el mejor. Eso ya se me quitó de la cabeza hace rato, y por eso me parece súper cool ese modelo de convenciones a la cual asisten muchos artistas del tatuaje tradicional, donde no hay una competencia como tal. Ahí no hay competencia de que yo voy a ganarme
dame el primer premio en color, el primer premio en no sé qué, el primer premio en líneas más. O sea, por ejemplo, es que hoy en día hay cosas tan ridículas, que hay premio hasta para el tatuaje más feo. Eso a mí me parece ridículo, como o sea, ¿qué sentido tiene entonces? O sea, entonces me parece muy bacano que exista en la contracara, pues, que haya convenciones donde se va a hacer camaradería, a compartir buenos momentos, a observar el arte, pues, a observar las piezas, las técnicas, máquinas y cosas innovadoras, pues, que tengan los otros artistas, aunque pues bueno, en el estilo tradicional no es que se pueda innovar mucho, pero sí siempre tienen como que máquinas nuevas, cositas así, eso es súper bacano. Entonces eso pues eso está súper bacano, o sea, ese concepto de convención sin competencia me parece súper cool. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda. Algunos dicen que no son artistas pues los tatuadores, otros pensamos que sí somos artistas. Aquí hemos puesto pues las dos caras de la moneda sobre la mesa. Hemos tenido pues la definición de qué es arte, que básicamente es la mezcla entre la creatividad y la habilidad, y por ende pues cualquier persona, es que por ejemplo yo lo veo también desde el punto de vista general. Vamos a verlo desde el punto de vista general. Un maestro de construcción, para mí un maestro de construcción es un artista. Es un artista, está creando, está desarrollando. Un arquitecto es un artista, tiene una creatividad increíble, tiene que tener un control pues de ciertas habilidades increíble, tiene que diseñar, etcétera. De por sí, todo lo que lleve pues consigo el proceso de creación para mí es arte, y mi respeto total para todos los que están creando allá afuera, para todos los que están trabajando en desarrollar sus talentos y dedicarse 100% a lo que aman hacer. Así que vamos a concluir aquí, muchachos. ¿Es un tatuador un artista del tatuaje? ¿Qué dicen ustedes? Yo ya puse mi punto de vista sobre la mesa. Compártanme sus opiniones en la red social favorita, en la red que más les guste. Antes de que se me olvide, señores, asegúrense de suscribirse en jasonramostattoos.com. Esa es nuestra base, ese es pues como nuestro headquarters, como nuestro centro de operaciones. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra comunidad arranca en jasonramostattoos.com. Así que si usted es parte de las fieras, si usted está rugiendo fuerte en nuestra comunidad, asegúrese de estar suscrito en www.jasonramostattoos.com. Mi nombre es Jason Ramos, muchachos, fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Les agradezco inmensamente que hayan entrado en sintonía, que estén conectados aquí, vibrando en nuestra misma frecuencia. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio aquí en Club de Tatuadores. ¡Rujan!